Cuento que hoy se celebró el aniversario, la Asamblea 101 de Socios de la American Chamber of Commerce, en la que hubo ponencias por parte de los 4 candidatos a la presidencia de la República en nuestro país. El primero en hablar muy temprano en la mañana, bueno, no tan temprano como eso de las, ¿qué serían? Las 8:30. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos por México, quien inició hablando sobre el Telecán, destacando que está a favor de la renegociación del acuerdo. Esto dijo. Queremos que haya una revisión de los acuerdos, pero que no se cancele el tratado. Estamos esperando los resultados. Tengo información que ya se han avanzado algunos acuerdos. Además, destacó que es importante que se contemplen temas relacionados con migración y salarios en la renegociación del Telecán. Que contemple en el tratado comercial lo relacionado con el asunto migratorio y con los salarios de los trabajadores. Buscar en la medida de lo posible que se homologuen salarios, porque los salarios en nuestro país son muy bajos, son de los salarios más bajos del mundo. En otros temas también resaltó la necesidad de mejorar el Estado de Derecho en nuestro país. El candidato indicó que no debe haber inquietud porque se busque un cambio de régimen en México, ya que sería para brindar legalidad y se mejorarían las condiciones de la inversión respetando las leyes. De modo que no debe ser motivo de inquietud el que se esté buscando un cambio en el país, porque va a ser para bien de todos y desde luego va a ser para bien del sector empresarial. No estamos nosotros en contra de los empresarios. Del aeropuerto, del controvertido tema del aeropuerto, dijo lo siguiente. Que van a tener garantizados sus bonos, que no van a padecer porque va a existir siempre el aval del gobierno federal. Yo quiero nada más que se entienda que no por mantener la certidumbre en lo financiero, en las inversiones, vamos todos a convertirnos en cómplices de la corrupción. Por otro lado, Ricardo Anaya, el candidato a la presidencia de México por la coalición Por México al Frente, habló de la necesidad de que haya mayor crecimiento en la generación de empleo, destacando que se debe dar un incremento en la inversión pública. Con respecto a las inversiones privadas, dijo que daría certidumbre por medio de un ombudsman encargado de vigilar que los procesos se lleven a cabo de manera correcta en México. Esto dijo. Está en el mejor interés del gobierno que se dé la inversión productiva para efecto de que crezca la economía y se generen empleos. De tal manera que habrá un ombudsman, una oficina dedicada única y exclusivamente. Si se está atorando el problema en el municipio por el uso de suelo, si se está atorando el problema en el estado por una factibilidad de orden ambiental, si se está atorando en el propio gobierno federal, habrá una autoridad cuya única vocación será cuidar que se quite el obstáculo, la traba y se pueda realizar la inversión. Con respecto al Telecán, destacó la importancia de la relación con Estados Unidos, destino del 80% de las exportaciones mexicanas. ¿Cuál sería para mí el ideal como resultado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio? Que no perdiéramos espacio de libertad, que el comercio siguiera siendo tan libre, tan abierto como lo es ahora, y que más bien lo que hiciéramos fuera fundamentalmente modernizar, porque efectivamente cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio había áreas de la economía que no existían y que no están contempladas en el Tratado de Libre Comercio. En síntesis, creo que el mejor escenario es que no haya restricciones, que no haya aranceles nuevos,
que tengamos un comercio libre y justo. Creo que es lo que más le conviene a ambas naciones. Por otro lado, con respecto a la reforma fiscal de la Unión Americana, destacó que la reacción de nuestro país debe de estar bien pensada y no adelantarse hasta que haya claridad de los efectos que podría tener. En cualquier escenario, yo aquí lo que sugeriría es evitar posiciones de orden ideológico y tomar decisiones a partir de criterios técnicos. Entonces, esperemos a ver cómo evoluciona el resultado de la reforma fiscal en Estados Unidos y a partir de la evidencia tomemos las medidas que correspondan en nuestro país para mantenernos tan competitivos y atractivos a la inversión como sea posible. En cuanto a la reforma energética, destacó la necesidad de que haya un organismo que dé certidumbre al proceso de entrega de contratos para que no haya duda de que existe corrupción. Sin embargo, fue claro al decir que los contratos entregados no serían revocados. Me parecería impensable mandar un mensaje de suspender contratos ya otorgados. Lo que sí planteo es, tenemos que, a marchas forzadas, avanzar en el Sistema Nacional Anticorrupción para garantizar que el otorgamiento de estos contratos se está dando en el marco de la ley y, por supuesto, maximizando el beneficio para las mexicanas y los mexicanos. En cuanto al tema del empleo, dijo que se refirió a este proceso, no lo mencionó como tal, de Schumpeter, que se llama la destrucción creativa, que cuando hay avances tecnológicos se destruyen empleos y al mismo tiempo se generan nuevos. Dijo que pues, muchas personas con el paradigma tecnológico van a perder su empleo y que debe haber programas para que estas personas puedan actualizarse y que puedan seguir siendo productivos para nuestro país. Esto dijo. Creo que aquí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo por pasar de la economía de la manufactura a la economía del conocimiento, y eso pasa por una auténtica revolución educativa en donde tengamos gente formada para participar en la economía del conocimiento. Es una transición que de manera gradual tendremos que ir haciendo. Y segundo, sí estoy convencido de que vamos a requerir una intervención del Estado de manera subsidiaria para generar una red mínima de bienestar que garantice que quien es desplazado de su empleo, uno, se pueda volver a formar y a capacitar en aquello que el mercado ahora demanda. Por otro lado, después tocó el turno a José Antonio Meade, el candidato de la coalición Por Todos, por México, quien también resaltó la importancia que tiene el Telecán. Sin embargo, dijo que México debe cumplir primero con tener leyes concretas e instituciones fuertes para poder llevar a cabo una buena renegociación. Debiéramos ser capaces de actualizar de forma tal que ganaran los tres países el tratado. Pero debíamos hacernos cargo de un elemento adicional. Frente a la incertidumbre, ¿qué le toca hacer a México? Muchos países comercian con éxito con Estados Unidos sin tratado. México tenemos una ventaja geográfica que ahí está. México tiene que consolidar sus propias ventajas aquí. ¿Cuáles ventajas? Tendríamos que tener las mejores carreteras, los mejores puertos, los mejores aeropuertos, los cruces fronterizos más modernos. Tendríamos que hacer vigente el predespacho, que además ya normamos para hacerlo posible. Tendríamos además que tener instituciones que fueran creíbles y reconocibles. Y eso permitiría que cuando y si se actualiza el tratado, a México le vaya muy bien. Pero también permitiría que la ventaja competitiva de México estuviera afincada en sus propias decisiones, en el fortalecimiento de su competitividad y en la credibilidad de sus instituciones. También se refirió a la creación de empleo, dijo que este es indispensable para que se pueda dar un crecimiento de la economía. Si nosotros revisamos nuestro marco constitucional, es un marco constitucional que descansa en buena medida en reconocer a los mexicanos un conjunto de derechos y en reconocer que el gobierno tiene un conjunto de instrumentos y que en los instrumentos o entre los instrumentos y los derechos hay un México profundamente desigual del que tenemos que hacernos cargo. Y la mejor forma de hacernos cargo de esa desigualdad es generar condiciones de estabilidad, de certidumbre. Porque la certidumbre y la estabilidad se traducen en inversión, y cuando tenemos inversión se traduce en empleo, y cuando hay empleo se combate la pobreza. De ahí que una premisa central de la competitividad es la confianza.
la confianza que descansa en el buen manejo y en la buena conducción de la economía. Ahora, este buen manejo y esta buena conducción no es suficiente por sí mismo, ni es objetivo por sí mismo. Además de la buena conducción y además de la confianza que ésta genere, pues hay que revisar dónde están nuestras brechas de competitividad. Además, también se refirió al tema educativo, el nivel de preparación en México, que tiene que incrementarse porque hoy pues, es un país de nivel preparatorio, esto dijo. El convertir a México en un país de preparatoria que garantice a todos los mexicanos acceso a educación superior. Déjenme poner en perspectiva el tamaño de ese reto porque tiene que ver con el planteamiento que tú haces y tiene que ver con México como capital de talento. Terminar la preparatoria hace una enorme diferencia. Mónica nos lo podría decir, la diferencia entre tener acceso a empleo formal y no tenerlo, en muchas ocasiones es el certificado de preparatoria. En México hay más o menos 82 millones de mexicanos de más de 18 años. De esos, 34 terminaron la preparatoria. Para esos 34, el reto es Internet, inglés, matemáticas, un lenguaje que les permite incorporarse adecuadamente a los temas que aquí se están haciendo, a los sectores de alta productividad. Ahí en esos sectores se han generado 2/3 partes de los nuevos puestos de trabajo en México en los últimos años. Pero tenemos 48 millones de mexicanos que no terminaron la preparatoria. Y bueno, pues más bien ahí justo lo que le decía, no somos un país de preparatoria, sería el objetivo, pero lo cierto es que para aquellos 48 millones de mexicanos, para que puedan ser productivos para el país, pues habría que buscar certificaciones y esto fue lo que mencionó al respecto. Tenemos que hacernos cargo de que hay 48 millones de mexicanos a los que hay que ir a buscar para certificar y para dar los elementos que le permitan participar de mejor manera en una economía mucho más incluyente. ¿Cuál es nuestra reforma pendiente más importante? La de la pobreza. Si nosotros logramos cerrar la brecha entre norte y sur, si logramos cerrar la brecha en la participación de la mujer, si logramos cerrar la brecha entre quien tiene educación, salud, alimentación, vivienda y servicios en la vivienda y quien no lo tiene, la plataforma de crecimiento y desarrollo en México va a ser infinitamente superior y eso es lo que está al centro de la agenda de gobierno y de las propuestas que estamos haciendo en campaña.